Buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Hoy, en esta noche, me ha tocado traerle esta reflexión y he puesto por título Controlando la lengua. Muchos hemos sentido el dolor de la palabra de un amigo o un familiar. Las palabras sí duelen y mucho. Todos hemos pasado por distintas experiencias, pero lo sorprendente es que aunque todos hemos sufrido por palabras que duelen, de todos modos nos cuesta tanto trabajo guardar nuestra propia lengua. Vamos a leer en Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos por la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La Biblia no se queda en silencio en cuanto a este tema. Aquí en Santiago vemos claramente cómo Dios habla bien fuerte en cuanto a nuestra lengua y la necesidad de controlarla. Dios sabe que es un problema, que es un pecado dominante en nuestras vidas. Dios nos ha dado en su palabra para ayudarnos. En el versículo 2, la Biblia dice que todos ofendemos y mucho. Así luchamos en contra de la tentación y de la desobediencia. Y así queremos ver de qué manera no desobedecer a Dios. Cuán difícil es controlar la lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero conforme a la palabra de Dios, vemos que en Santiago como reafirma y hace énfasis acerca del varón perfecto, porque dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno. Así que todos tenemos ese problema de ofender con palabras. Nuestros padres, los hijos, los esposos, las esposas, los hermanos de la iglesia, sin excepción de alguien, en algún momento de nuestra vida hemos ofendido a alguien.
Vemos en nuestras vidas personales y en la iglesia la necesidad que tenemos de controlar la lengua. Vemos que una palabra áspera y hablar en un tono de voz inapropiada puede destruir el matrimonio. Vemos también que los chismes pueden destruir la iglesia. Palabras dichas con orgullo o el negar, pedir perdón o negar perdonar a otras personas puede dividir relaciones. Como iglesia, no queremos vivir así. Nuestras vidas siempre deben de ser un libro abierto, un testimonio vivo a todo el que nos ve y el que nos escucha. Nosotros debemos de vivir sometidos a la palabra de Dios, escucharla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas para que podamos aprender cómo controlar nuestras lenguas. Cuando controlamos la lengua, controlamos todo. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Vemos en todo el capítulo de Santiago cómo el Señor nos habla fuertemente y nos corrige a causa de las consecuencias de la lengua. La lengua naturalmente no dice lo que debía decir. Tenemos que demostrarle a la lengua quién tiene el control de nuestro cuerpo. La lengua no puede dominarnos a nosotros. Esto parece chistoso, en ver cómo la lengua nos domina o nos dejamos dominar de ella. Muchas veces la lengua nos controla a nosotros y debe ser al contrario. Nosotros debemos tener control de nuestras lenguas. Por eso cuando la usamos indebidamente nos mete en tantos problemas. Cuando podemos refrenar nuestra lengua, cuando ejercemos control sobre ella y lo que dice, hemos tomado el primer paso de cómo controlar todo el cuerpo y toda la vida. Vemos también en este pasaje cómo se nos ilustra cómo un pequeño timón puede guiar un barco. Vemos esos cruceros tan grandes, esos barcos tan inmensos, que guiados por tempestuosa tormenta, cómo un pequeño timón puede dominar esos barcos tan grandes. Vemos cómo un pequeño freno controla y dirige al caballo. Cómo el pequeño timón dirige la gran nave. Vemos también que la lengua puede hacer mucho en afectar la vida. Por eso, cuando controlamos la lengua, controlamos todo. Eso es esencial en el cristiano, que controlemos nuestra lengua. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cada incendio empieza por una pequeña chispa. Nunca vemos que un incendio empieza ferozmente. Un incendio empieza por algo pequeño. La lengua es esa chispa. Así siendo tan pequeña puede causar incendio más grande y que hace mucho daño. La lengua es algo muy peligrosa y poderosa. No podemos descuidarnos para no hacer daño. Si nos descuidamos, la lengua puede destruir todo. Un miembro tan pequeño y puede contaminar todo el cuerpo. Tu lengua puede afectar tu matrimonio, tu casa, tu trabajo, tu iglesia. La lengua puede
controlar todo cuando la dejamos que ella sea la que domine el cuerpo. La lengua puede cambiar tu reputación también. La gente te conoce por cómo hablas, ya sea para bien o para mal. La lengua fácilmente puede ser una herramienta de Satanás. Vemos cómo estos pasajes bíblicos hablan acerca de cómo puede ser nuestra lengua una herramienta del enemigo. La lengua es tan peligrosa que puede causar tanto daño en la vida de nosotros y en la vida de los demás. Vemos cómo Dios describe claramente lo que es capaz de hacer la lengua. Dios mismo la describe como inflamada por el infierno. Nosotros no podemos domar nuestra lengua, pero Dios, hablando en nuestras vidas, sí puede domarla. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y dejamos que sea el que controle, domine, redarguya nuestras vidas, nuestra lengua puede ser controlada. Los chismes en la iglesia pueden destruirla más rápido que un falso evangelio. Imagínense el poder de la lengua en los chismes, en los conflictos que muchas veces se ven en las iglesias. Yo comparo que cómo se puede destruir una iglesia rápidamente con los chismes que un falso evangelio. Hay muchos falsos evangelios que duran años de años, y con la rapidez que una iglesia se puede destruir por los mismos chismes. Seguimos viendo el versículo del 9 al 12, cómo habla la palabra de Dios, es poderosa. Si somos verdaderos cristianos, no podemos vivir en hipocresía. Vemos claramente que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, en cómo Dios puede transformar nuestras vidas, cómo podemos tomar el control de nuestra boca a la hora de hablar, de quitar de nuestras vidas las murmuraciones, hablar de los hermanos, hablar del vecino, salir de un culto lleno de la presencia de Dios y hablar cosas de la cual como cuerpo de Cristo no deberíamos hacer. El Señor puede hacer lo que no podemos nosotros: domar nuestra lengua. El Señor tiene el control en nuestras vidas cuando dejamos que sea el Espíritu Santo que guíe nuestras vidas en todo tiempo. Mis amados hermanos, que el Señor tome el control de cada una de nuestras vidas y que podamos reflexionar en la palabra de Dios. Quiero que lean también ahí en la casa Proverbios 10:19. Cómo se puede controlar, ¿verdad?, el chisme. Cómo como iglesia podemos buscar la manera de crecer espiritualmente. Que el Señor nos continúe bendiciendo, es mi deseo, y que esta palabra podamos reflexionarla, estudiarla, escudriñarla, para que puedan haber cambios en nuestras vidas. El Señor nos bendiga. Amén.